La definición de un evento traumático es aquel que tiene la capacidad de provocar miedo, indefensión u horror como respuesta a la amenaza de un cierto daño o la muerte. Las personas que son expuestas a dichas situaciones tienen un mayor riesgo de sufrir lo que se conoce como síndrome de estrés postraumático, así como un mayor riesgo de depresión, de trastorno de ansiedad generalizada, abuso de sustancias y trastornos de pánico. Además, también hay mayor riesgo de síntomas somáticos como hipertensión, asma o dolor crónico. En este episodio vamos a intentar entender qué es el síndrome de estrés postraumático y qué es lo que hay detrás, así como sus bases biológicas y psíquicas y el posible tratamiento que tiene. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Para diagnosticar a una persona de síndrome de estrés postraumático, tiene que haber sido expuesta a un estresor extremo o bien a un evento traumático, en el que haya respondido con miedo, impotencia u horror, pero en el que además tenga distintos tipos de síntomas, que son reexperimentación del evento, evitación de los recuerdos de dicho evento y un estado de hiperalerta. Vamos a explicar cada una de estas tres entidades porque es importante. El hecho de reexperimentaciones de la situación se refiere a recordar de forma involuntaria distintos aspectos del incidente, de la forma de imágenes estresantes, pesadillas o flashbacks. Los síntomas de evitación, por otro lado, son aquellos que pretenden desligarse de algún modo del evento, olvidarlo y no recordarlo. Esto incluye a personas, a lugares o pensamientos relacionados. Aquí se podría incluir la amnesia. Y en tercer lugar, el estado de hiperagitación que comentábamos, y que son manifestaciones psicológicas como insomnio, irritabilidad, disminución de la concentración, hipervigilancia y una tendencia a sobresaltarse. Estos son los tres síntomas característicos del síndrome por estrés postraumático: la reexperimentación del evento, la evitación de los recuerdos de dicho evento y un estado de hiperalerta. En el primer mes de una experiencia traumática, la persona podría ser diagnosticada de trastorno de estrés agudo, pero dicho trastorno no siempre se sigue del trastorno de estrés postraumático, aunque sí que lo facilita. Cuando se valora el diagnóstico de síndrome de estrés postraumático es generalmente a partir del mes del evento. Y también tenemos que decir que la exposición a un evento traumático frecuentemente puede explicar la presencia de algunos síntomas poco específicos, como palpitaciones, sensación de falta de aire, temblores, náuseas, insomnio o dolor inexplicado, así como el rechazo a cierto tipo de exploraciones, como por ejemplo las de tipo ginecológico a las mujeres que han sido víctimas de una violación. A pesar de que la mayoría de las personas se recuperarán de forma gradual de los síntomas psicológicos de un evento traumático, una proporción sustancial de ellas podrá desarrollar el síndrome de estrés postraumático, y dicho síndrome empezó a captar la atención pública a raíz de los veteranos de guerra, y en un inicio se llamaba el proceso como neurosis de guerra. Vamos a ver algunos números.
puede que pienses que el síndrome de estrés postraumático es algo excepcional. Debo decirte que no, y de hecho, este es considerado el cuarto trastorno psiquiátrico más frecuente. Se calcula que del 5 al 6% de los hombres y del 10 al 14% de las mujeres han tenido alguna vez síndrome de estrés postraumático. Algunos de los eventos que pueden provocar dicho síndrome normalmente incluyen violencia interpersonal, como violaciones, agresiones y torturas, la vivencia de accidentes que amenazan la vida, como accidentes de coche, o desastres naturales, como fuegos y terremotos. Y a pesar de que este trastorno es mucho más probable que ocurra si la persona lo ha sufrido de forma directa, hay que decir que la exposición indirecta también puede favorecerlo. Es decir, el síndrome de estrés postraumático puede ocurrir en personas que han sido testigos de una agresión violenta o de la muerte no natural de otra persona, por ejemplo. Los factores que contribuyen a la intensidad de la respuesta de un evento traumático incluyen el grado de control, la predictibilidad del suceso y también la amenaza percibida. Y un aspecto interesante es que sabemos que no todos los eventos traumáticos nos afectan de igual modo. Aquellos que implican una violencia entre personas tienen más probabilidad de provocar síndrome de estrés postraumático, en comparación con otros eventos como accidentes de vehículos y desastres naturales. Por ejemplo, el síndrome se desarrolla en hasta el 55% de personas que reportan haber sufrido una violación, una tasa altísima, mientras que solo en el 7% de aquellos víctimas de accidentes. Hay veces que se escucha que el síndrome de estrés postraumático es más probable que aparezca en mujeres. Vamos a analizar un poco esto. Este trastorno se desarrolla más frecuentemente en mujeres que en hombres tras una agresión física, como un asalto, a pesar de que estos eventos son mucho menos frecuentes en mujeres que en hombres. Y por otro lado, aunque las mujeres son hasta 10 veces más probables que los hombres a sufrir una violación, la prevalencia de síndrome de estrés postraumático en hombres después de una violación es sorprendentemente más alta en ellos que en ellas. Esto pone en entredicho que las mujeres tengan una mayor vulnerabilidad a sufrir este síndrome. Sin embargo, dada la alta frecuencia de abuso sexual hacia las mujeres, más del 50% de los casos de síndrome de estrés postraumático entre las mujeres son resultado de estos sucesos, de las violaciones, mientras que solo el 15% de los casos de este trastorno aparecen en hombres como resultado de este tipo de trauma. Y para terminar con estos datos en relación al sexo de las víctimas, los ratios de síndrome de estrés postraumático por fenómenos como accidentes, desastres naturales y la muerte de un ser querido son estadísticamente similares entre hombres y mujeres y sugieren que la incidencia de padecerlo es similar entre ambos sexos. Veamos algunos aspectos psicológicos. Hay que decir que las respuestas tanto psicológicas como biológicas de un evento traumático están determinadas tanto por el evento como por la persona que lo padezca. La respuesta inicial de miedo es inherente, biológicamente hablando, pero puede estar influenciada por la interpretación subjetiva de la persona hacia el evento. Un detalle importante es que una persona que sufre síndrome de estrés postraumático tendrá una tendencia a la evitación del evento y esto reduce las oportunidades de eliminar las respuestas a dicho miedo.
como la exposición a cierta información que realmente podría corregir creencias o pensamientos exagerados acerca de la seguridad del mundo y de la fragilidad de la persona. Y es importante saber que, independientemente de la respuesta emocional de la persona, el proceso de recuperación requiere conocimiento de los cambios que han podido ocurrir como resultado del evento traumático. Aunque podríamos pensar que el síndrome de estrés postraumático es un fenómeno totalmente psicológico, no podemos olvidar que existe una base biológica en el mismo. Y entender los cambios biológicos asociados a dicho síndrome ha arrojado luz sobre la cuestión de por qué algunas personas se recuperan de eventos traumáticos mientras que otras no lo hacen. Las personas con síndrome de estrés postraumático crónico tienen unos niveles elevados de noradrenalina. Estas alteraciones, junto con el descubrimiento de que también hay una elevación de las hormonas tiroideas, puede explicar algunos de los síntomas frecuentes en este trastorno. Y además también se han encontrado alteraciones con técnicas de neuroimagen. Estudios neuroanatómicos recientes han identificado alteraciones en principalmente dos grandes estructuras cerebrales, la amígdala y el hipocampo. Se ha comprobado una mayor reactividad de la amígdala. La amígdala es una estructura que está muy relacionada con la memoria y con los eventos estresantes, mientras que se ha demostrado una menor activación de lo normal en dos áreas, en el área orbitofrontal y en el giro cingulado anterior. Todas estas áreas están involucradas en respuestas del miedo, y las diferencias en el hipocampo de estas personas probablemente sea lo que altere el procesamiento de la memoria. Puede que todos estos nombres te hayan resultado muy técnicos, pero es para que entiendas que la demostración de estas alteraciones neurológicas clarifica y da posibles explicaciones a muchos problemas cognitivos que se detectan en el síndrome de estrés postraumático. No olvidemos que somos química y que, aunque se desconozca, todos los síntomas psicológicos y alteraciones relacionadas tienen detrás un cierto sustrato biológico de alguna clase, aunque sea muy complejo y pueda escapar a nuestro entendimiento actual. Ya tienes una idea bastante acertada en lo concerniente al síndrome de estrés postraumático. Veamos ahora el posible abordaje que tiene, porque hay que decir que dicho trastorno sí puede solucionarse, y con un buen tratamiento las personas pueden recuperar la calidad de su vida anterior. Un componente fundamental del tratamiento de la persona que ha sufrido cualquier trauma es la terapia psicológica. La educación de los pacientes ayuda a que estos entiendan la naturaleza de su condición y así favorecer el proceso de recuperación. Entender qué hay detrás de las patologías ya se sabe y está demostrado que puede favorecer la restitución de un buen estado de salud. Los pacientes deberían entender que sus síntomas representan una reacción psicobiológica en relación a un estrés enorme, más que un signo de debilidad o de flaqueza. Además, esta intervención psicológica ayuda a construir una alianza terapéutica y así hacer ver a las víctimas la necesidad de terapia, porque hay que decir que las personas traumatizadas son especialmente reacias a buscar ayuda para sus síntomas, en especial de terapia psicológica. Y para aliviar los síntomas de este síndrome, frecuentemente requiere el uso de técnicas especiales.
Algunas de las técnicas que han demostrado efectividad en el campo de la psicoterapia son la terapia de exposición, ayudando a los pacientes con las memorias y sentimientos dolorosos, la terapia cognitiva, ayudando a procesar los pensamientos y creencias, y el manejo de la ansiedad y las terapias interpersonales. Y además, la terapia de grupo también se ha demostrado de utilidad, sobre todo para el aislamiento social y para el estigma. Hasta aquí la terapia psicológica, la cual es clave para el tratamiento, pero tampoco podemos olvidar que ciertos medicamentos también pueden ayudar a superar el proceso. Ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que medicaciones como inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, todos estos pueden aliviar los síntomas del síndrome de estrés postraumático y están asociados a una mejora general del funcionamiento de la persona. Normalmente, la primera línea de fármacos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por su seguridad y por su mejor tolerancia, y de estos podemos nombrar la sertralina y la paroxetina. Otros fármacos como las benzodiazepinas, que incluye algunas como el diazepam o el lorazepam, normalmente no están indicados para el síndrome de estrés postraumático y se debería tener mucho cuidado para usarlos en estas personas. También creo que es importante alertar sobre muchas terapias que se promueven para este trastorno, asegurando resultados positivos, y en este sentido es frecuente promocionar la terapia con sustancias psicoactivas como el MDMA. Aunque tampoco niego que pueda existir un cierto beneficio futuro con estas sustancias, sí que creo que es fundamental tener un espíritu crítico y asegurarnos de que el abordaje que se proponga esté rigurosamente fundado y haya demostrado beneficios reales a largo plazo. Y hasta aquí el episodio sobre el síndrome de estrés postraumático. Espero que te haya resultado de utilidad y si te ha gustado, no olvides darle al botón de seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos si crees que les puede ser útil. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.